Noches, mi nombre es Joshua Barbosa y el día de hoy vamos a empezar nuestro curso de bases en epidemiología. Vamos a empezar hablando acerca de las medidas de los desenlaces de salud. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que considerar que para poder medir los desenlaces en salud tenemos que conocer ciertas formas de medida. O sea, para poder medirlas, tenemos que conocer las formas en cómo se miden los desenlaces en salud. Luego, tenemos que también saber cuáles son esos desenlaces en salud y sobre quiénes se van a medir. Entonces, nosotros tenemos que conocer ciertos términos. Por ejemplo, cuáles son los casos prevalentes y los casos incidentes. Saber la diferencia entre la prevalencia y la incidencia. También saber, obviamente, qué significa el riesgo y cómo se mide el riesgo. Conocer también qué significan las tasas o los ratios y también qué significan los odds o las posibilidades. Entonces, bajo este punto, nosotros vamos a poder entender cuál es la diferencia entre la prevalencia, el riesgo, las tasas y las posibilidades o los odds. Y además, cómo poder calcularlas. Es importante saber que para yo poder medir el desenlace de una enfermedad, yo tengo que calcular matemáticamente y poder luego interpretar los resultados de cada una de las mediciones de los desenlaces de la enfermedad. Entonces, es importante poder escoger una medida de frecuencia apropiada para cada situación dada. Y a partir de los resultados de estas mediciones, saber cómo poder interpretar los efectos resultantes de cada medida, de tal manera de que nosotros podamos tomar decisiones para poder intervenir sobre estos resultados. Lo que hace la epidemiología, en este caso en función de la ocurrencia de enfermedad, es poder tomar decisiones para poder evitar mayor complejidad a partir de los resultados obtenidos. Entonces, algunos conceptos que debemos de conocer ahora son los desenlaces en salud. ¿Qué son los desenlaces en salud? Son todas las condiciones de la persona o de la población, vistas desde la persona de forma individual, la familia y la comunidad en general. Todas las condiciones que incluyen las enfermedades, ¿no? Las situaciones de salud, las condiciones, los desórdenes, las afecciones o enfermedades, los desórdenes, los síntomas, las conductas, los factores de riesgo y algunos daños o problemas que pueden surgir de forma aguda. Dentro de los desenlaces en salud también tenemos el término conductas saludables, ¿no? ¿Cuáles son las conductas saludables? Por ejemplo, el consumo de frutas, una actividad física moderada, etc. Esas son conductas en salud que son parte también de desenlaces. Cuando se consigue que la persona pueda tener, por ejemplo, una conducta de salud adecuada, entonces el desenlace en salud se ha conseguido, se cumplió. Lo mismo sucede cuando existe la presencia o ausencia de cualquiera de las condiciones mencionadas. Otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta también es la medida del desenlace. ¿Cómo podemos nosotros empezar la medición de un desenlace en salud? ¿Y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve medir un desenlace? Me sirve para poder describir, en este caso, la distribución de la ocurrencia del desenlace. Los desenlaces en salud pueden ser o positivos, voy a colocarlo así, pueden ser positivos, o sea, tengo desenlaces en salud que pueden ser beneficiosos para la persona o pueden ser negativos, pueden ser desenlaces que pueden estar ocurriendo y que pueden generar un daño en la persona. Entonces, dependiendo de la forma en cómo yo evalúe la existencia de un desenlace, yo tomaré decisiones. Para yo poder describir la distribución de las medidas de los desenlaces, yo tengo que primero definir la población de riesgo. A definir la población
en la que yo estoy encontrando cierta medida, o sea, cierta distribución, y también tengo que comparar con el resto de población que se encuentra en riesgo, o sea, con la población en general. Y finalmente, medir la ocurrencia de una o más desenlaces en salud. Recordemos de que las enfermedades o las situaciones no son aisladas, se encuentran siempre de la mano. Entonces, cuando yo voy a medir un desenlace, no voy a medir solamente el desenlace, sino que mediré uno o más desenlaces en salud que están relacionadas al desenlace de interés en la población de riesgo. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder medir los desenlaces en salud? La importancia es que me va a permitir monitorizar los cambios que suceden en el tiempo y generar un plan de intervenciones. Entonces, en epidemiología, lo más importante de poder medir los desenlaces en salud o la ocurrencia de los desenlaces es poder monitorizar los cambios en el tiempo. Recordemos de que uno de los puntos elementales de la epidemiología son los cambios de los desenlaces en el tiempo. Entonces, al monitorizar los cambios, me permitirá establecer un plan de intervenciones. Entonces, nosotros necesitaremos, para que podamos hacer las mediciones de estos desenlaces, necesitamos realizar cálculos estadísticos precisos, ¿no?, sobre la ocurrencia de la enfermedad y los desenlaces en salud, de tal forma que podamos identificar nuevas tendencias en salud y evaluar si es que los programas específicos que nosotros estamos desarrollando para poder evaluar, para poder emplear un cambio o un plan de intervenciones sobre estas tendencias, son finalmente o generan finalmente una diferencia respecto a un estado anterior. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de las medidas de los desenlaces en salud. Por ejemplo, tenemos un punto aquí. Dice, la malaria ha infectado al 10% de personas en el mundo. Entonces, cuando yo establezco esta medida del 10% del total de un grupo de población, estoy hablando de la prevalencia de la enfermedad, es decir, la prevalencia de la malaria es el 10% en el mundo, ¿no? Siendo una razón de prevalencia. Bueno, en este caso no es una razón de prevalencia, es una prevalencia, ¿no? Prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad respecto al resto de la población. Otro ejemplo dice, aproximadamente 50.000 personas son infectadas al año en los Estados Unidos. Son infectadas, en este caso, por el virus de VIH. 50.000 personas son infectadas de nuevo con VIH cada año en los Estados Unidos. Considerando que hay más de 3 millones, ¿no?, más de 3 millones de personas libres de la enfermedad en Estados Unidos, entonces, ¿qué significaría si yo divido los 50.000 sobre esos más de 316 millones, ¿no? Esos más de 316 millones. ¿Cómo sería esa razón? Si yo divido 50.000 entre, ¿no?, como dice, 316.686.583 personas. ¿Qué significa esa división? Esa división significa el riesgo. El riesgo de enfermar nuevamente, a enfermar, mejor dicho, al año, o cada año, en los Estados Unidos. Y esta razón se conoce como riesgo. Este valor me indicaría el riesgo de tener o de contraer la enfermedad cada año en los Estados Unidos. Otro ejemplo dice, la razón o la tasa general de muerte por enfermedades cardiovasculares fue de 236.1 por 100.000 personas al año en el 2009 en Estados Unidos. Entonces, cuando yo establezco una razón sobre un porcentaje, en este caso sobre una razón sobre una tasa de personas, como en este caso 236.1 por cada 100.000, en este caso yo estoy estableciendo una tasa. Entonces la tasa, o rate,
me permite conocer un número por cada 100.000, en este caso puede ser por cada 1.000, por cada 10.000, por cada 100.000, por cada millón de personas. Entonces, para poder realizar este cálculo, yo he tenido que dividir la cantidad de personas con la enfermedad, o en este caso, o con el evento, sobre el total de personas multiplicado por, en este caso, el número estándar que se está estableciendo para la tasa, ¿no? Otro ejemplo dice, ¿no? De cada 100 nacimientos, de cada 100 partos, la probabilidad de tener un niño es 51% y de tener una niña es de 49%. Por lo tanto, el odds o la posibilidad de tener un niño es de 51 a 49. Si yo divido el 51, que es la probabilidad de tener un niño, sobre 49, que es la probabilidad de tener una niña, el odds es 1.04. ¿Qué significa 1.04? La posibilidad de tener un niño sobre tener una niña. Si yo lo interpreto de esa manera, yo podría decir que el odds de tener un niño sobre tener una niña es de 1.04 veces la posibilidad, ¿no? Muy bien. Ese sería entonces nuestro resumen de esta primera clase del curso de bases en epidemiología. Espero que les haya gustado y si tienen un comentario lo pueden hacer a través de la caja de comentarios en YouTube o en las redes sociales que estén viendo este video. Se despide Joshua Barbosa, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Señor de Zipán.